Bien, amados hermanos, amadas hermanas, gracia, paz y misericordia sea con todos ustedes, que Dios los bendiga. Estamos muy felices, muy contentos por estar presentes una vez más, juntamente con todos mis hermanos, mis hermanas, agradecidos con Dios, ¿no? Y con ustedes también. Muchas gracias por acompañarnos. Que Dios bendiga sus vidas, amados hermanos. Estamos muy felices, muy contentos. Y bueno, a ver, déjenos sus saluditos para ir viendo ahí también. También compartan, por favor, compartan los estudios, compartan los videos, para que así también podamos llegar a más personas, a más audiencia con su apoyo, mis amados hermanos. Muy bien. Bendiciones a todos, bendiciones a todos, bendiciones. Gracias, gracias por acompañarnos. A ver, dejen sus saludos, déjenos sus saluditos. Enseguidita ya estamos trayendo ya la enseñanza bíblica del día de hoy. Recuerden que estamos tratando el tema de Marcos, ¿no? Panorama, estructura del Evangelio de Marcos, ¿no? Un tema muy especial, nos está abriendo a muchos los ojos, ¿no? Nos está haciendo entender también verdades que necesitábamos aprender, ¿no? Necesitábamos aprender con todo lo que implica el evangelismo, las cuatro cartas, todo esto ha sido muy trascendental para nosotros, ¿no? Y así que en ese sentido, mis amados hermanos, ha sido un placer. Bueno, está siendo un placer estar en este segundo módulo de hoy, panorama, síntesis y evangelio de los evangelios. Síntesis de los evangelios sinópticos. Recuerde que en este módulo vamos a tocar Marcos y ya en su tercer módulo finalizaríamos con el libro de Lucas, ¿no? Con el libro de Lucas que también nos va a contrastar un poquito más y más de los evangelios. Muy bien, mis amados hermanos. A ver, los voy a leer. Acá tengo un equipo también para ir controlando sus comentarios. Mis amados hermanos, por favor, comparta la transmisión, comparta la enseñanza, para que sea de bendición también a otras personas, mis amados hermanos. Muy bien, para que seamos también de edificación a otras personas, ¿no? A otras personas también. A ver, déjenos sus saluditos, desde dónde nos escuchan, desde dónde, ya prontito los vamos a leer. A ver, vamos a ver el chat. Saludos, saludos. Déjenos sus saludos, hermanitos, por favor. Y dígame si se está escuchando bien lo que es el tema del audio. ¿Está escuchando bien, hermanitos? Me ayudarían en eso, por favor. Me ayudarían mucho, hermanitos, si me avisan cómo está el tema del audio. Me ayudarían mucho si me avisan cómo está el tema del audio. Hola, 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 ¿se escucha bien? Estamos en vivo por YouTube. Estamos en vivo por YouTube. Que Dios os bendiga, mis amados hermanos. Muy bien, muy bien, muy bien. Saludamos a todos los que se van sumando, mis amados hermanos. Muy bien. Muy bien, ahí vamos a comenzar. Ahí vamos a comenzar, mis amados hermanos. Mis amadas hermanas, espero que se esté escuchando bien. A ver si alguien me puede escribir por el chat cómo se está escuchando la enseñanza. Serían muy amables, mis hermanos. Aquí estoy controlando un poquito este tema del audio, hermanitos, pero no sé si se ve bien, si se escucha bien. Muy bien, a ver, los voy a leer. Ahí está, Edwin, todo bien, pastor, dice. Gracias, gracias. Gracias. A ver, los voy a leer. Sí, creo que todo está bien, ¿no? Todo está bien.
Muy bien, déjenos sus saluditos. El audio está bien, todo está bien. Hola Brenda, mi hermana Brenda, saludos mi hermana. Que Dios te bendiga, que Dios te bendiga. Muy bien, Marco Mera también dice muchas bendiciones. Edwin también se escucha bien, dice muy bien. Brenda Pacheco también. Se ve y se escucha muy bien. Hola, mi manita Nelly Walda. Saludos. Muy bien, después de esto tenemos una reunión, así que comenzaremos. Muy bien, comenzamos. Comenzamos, mis amados hermanos, compartan, reaccionen a este video y les pido que también puedan comentar para que podamos tener un alcance a más personas con la palabra de Dios. Muy bien, José Homero también ahí saludos, Richard Loza, María López también, ¿cómo estás? María López, bendiciones. Muy bien, comenzaremos. Pero antes, haremos una pequeña oración para acercarnos a nuestro Dios. Padre, te damos gracias por esta noche y por este día que nos has obsequiado en tu misericordia y en tu gracia. Padre mío, permítenos seguir estudiando tu palabra y meditando en el Evangelio que tú, Señor, has inspirado a tu siervo Marcos, Señor, para nuestros días, para aplicarlo a nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, te lo pedimos todos estos favores, en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, saludamos a todos, saludamos a todos. Gracia, paz y misericordia sea con todos ustedes, amados hermanos y amadas hermanas en Cristo Jesús. Como bien saben, mi nombre es Fernando y bueno, muchas gracias por la paciencia. Hemos estado coordinando un poquito el tema del YouTube, pero ya estamos nuevamente con estructura, panorama y síntesis del Evangelio según Marcos, ¿no? Recordamos siempre que Marcos está teniendo la perspectiva o la mirada en Cristo para ponerlo o presentarlo como el siervo admirable, el siervo que trabaja incansablemente, el siervo que está sirviendo y obedeciendo la voluntad de su Padre, ¿no? Entonces, habíamos visto la introducción, ¿no? Ya, recuerden que esta es la tercera clase, ¿no? Habíamos visto cómo Marcos, un poco de su vida, ¿no? Un poco de su vida, de sus características, de cómo él empieza a estar en la misión, empieza a conocer a los apóstoles y realmente fue una aventura seguramente para este jovencito Juan Marcos, que ya para esta altura ya es todo un hombre, ¿no? Un hombre ya espiritualmente maduro y también con las condiciones que ha pasado, las cosas que ha visto, los viajes que ha hecho, ya pues ha alcanzado también una madurez en el sentido del carácter personal, ¿no? Hemos visto también que era muy relacionado con la obra, ¿no? La fecha, la audiencia. Recuerden que la audiencia a la cual está escribiendo Marcos es a los romanos, ¿no? ¿Y recuerda por qué? Porque Juan Marcos es un hombre compuesto, porque tenía su madre judía y su padre romano, ¿no? Habíamos visto también el propósito teológico, que es presentar al siervo de Dios incansablemente, que viene a trabajar, que viene a servir y no a ser servido, ¿no? El texto clave es Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir. También un texto clave va a ser cuando Jesús dice, yo no vine por los sanos, ¿no? Yo vine por los enfermos, ¿no? O sea, Jesús en Marcos va a estar completamente presentado en acción, constantemente en acción tocante a las personas, a los seres humanos, ¿no? Palabras claves que hemos visto inmediatamente, llegó enseguida al instante, ¿no? El tema es dar a conocer que el siervo de Dios, o sea Jesús, vino a dar su vida en rescate por muchos, y muchos incluye también en ese término a los gentiles. Muy bien, a los gentiles. Muy bien, continuamos. Bueno, habíamos visto la estructura del Evangelio según Marcos y lo hemos dividido en tres estructuras, y estas tres estructuras son tocante a lugares, ¿no? En Galilea, la primera división, camino a Jerusalén y en Jerusalén, ¿no? Y ahora entramos a la tercera parte, donde habíamos titulado la enseñanza de hoy, los discípulos del siervo. Pero recuerde que este título se deriva de la primera estructura, ¿no? En Galilea, ¿qué vamos a ver? Presentación del siervo, los milagros del siervo y los discípulos del siervo. De manera que hoy estamos acabando la primera estructura para ya en la siguiente clase, en el siguiente tema, entrar con la estructura número 2. Muy bien. Entonces, presentación del siervo. Marcos empieza su introducción, precioso, hermoso, cuando él dice, ¿no? Comienzos del Evangelio del Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, ¿no?
Claramente vemos que Marcos presenta a Jesús, presenta al heraldo de Jesús, que es Juan el Bautista. También vemos los relatos cortos del bautismo y de la tentación, que ambos apuntan a ¿qué cosa? Número uno, la aprobación de Dios a su siervo. Ese es el bautismo. Y número dos, la victoria del siervo de Dios. Esa es la tentación. Punto número dos, los milagros del siervo, ¿no? Habíamos entrado aquí la clase pasada, ¿no? Cuando veíamos que Jesús ha comenzado su ministerio en Galilea y juntamente con ello sus múltiples milagros dan comienzo, que nos mostrarán el carácter del siervo de Dios, ¿no? Hemos visto la autoridad del siervo en el milagro de la expulsión del espíritu inmundo del hombre en la sinagoga. ¿Se acuerdan de eso? También hemos visto la misericordia del siervo en la sanación del leproso. Fue tremendo eso que vimos, ¿no? Y también vimos ya en la sanación del paralítico, que es una escena muy impresionante. Ahí se muestra el perdón y la omnisciencia. Por ejemplo, muchas veces empezamos a confundir términos. Por ejemplo, Juan 14, cuando Jesús dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y nuestros amigos unitarios piensan que en ese texto Jesús le está diciendo a los discípulos que están viendo al Padre. Y no es así. Cuando Jesús habla que el que me ha visto a mí ha visto al Padre, habla del carácter del Padre, habla de la naturaleza del Padre, de los atributos que el Padre tiene, las está expresando en el Hijo. ¿Por qué? Porque el Hijo es la expresión del Padre. Ahora, no tenemos que confundir como que Jesús solamente fuera algo usable por el Padre como un cuerpo, como lo postulan muchos. No, Jesús, estando en la tierra, es 100% hombre y es 100% Dios. De manera que cuando Jesús, el siervo de Dios, estaba en esta tierra, no era Dios y hombre, Él era Dios hombre, ¿no? Una sola persona con dos naturalezas. De manera que cuando Él dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, está hablando de que el que está viendo a Jesús, sus obras, su sanidad, su milagro, su paciencia, su bondad, su amor, el perdón de pecados, es una expresión de lo que el Padre es, ¿no? Es una expresión de lo que el Padre es. Recuerde que Dios es espíritu. Por eso Jesús en Juan diría, nadie ha visto a Dios jamás, ¿no? Nadie ha visto al Padre. El unigénito Hijo del Padre le ha dado a conocer. A eso se refiere Jesús cuando dice, el que me ha visto a mí ha visto al Padre, ¿no? ¿Qué significa eso? Que Jesús es la expresión del carácter del Padre, de la misericordia del Padre, del amor del Padre por la humanidad. Muy bien, expresada en el verbo de Dios que es Jesucristo, su Hijo amado. Entonces, ya el Hijo amado, el siervo admirable, el siervo incansable, está ejerciendo su ministerio, está empezando los milagros que van a traer siempre dos cosas, pro y contra. Y lo vamos a ir viendo mientras avanzamos en el libro de Marcos, especialmente ya en esta segunda parte, cuando vamos a ver que los milagros del Señor Jesucristo, hecho a múltiples personas, a cantidad de personas, trajeron siempre dos cosas como resultado de. Número uno, la gente creía en Él porque decía, ¿quién tiene esta autoridad? Ni siquiera los fariseos tienen esta autoridad, la cual tiene este hombre. ¿Quién le ha enseñado tantas cosas a este hombre, no? Y se admiraban de su doctrina y se maravillaban de sus múltiples milagros. De manera que la gente empezaba a creer, y también era el propósito de las señales, de los milagros que hacía Jesús, para que la gente crea realmente que el Mesías estaba entre ellos. Pero el otro extremo de los milagros era un poco más de controversia o más de un sentido personal, humanístico. ¿Por qué? Porque la gente ya le buscaba solamente por eso. La gente solamente quería ser sanado, la gente solamente quería recibir milagros, quería comer de gratis porque Jesús multiplicaría panes, peces, y la gente le seguía por equivocadas razones. Ahora entendemos por qué Jesús, por ejemplo, cuando sanó al leproso, cuando sanó al ciego también, le va a decir que no lo digan a nadie, que no cuenten a nadie lo que Jesús ha hecho por ellos. ¿Por qué? Porque Jesús, en esta etapa de su servicio, tenemos que entender una cosa importante. Él no quería ser seguido
No quería tener cantidad de discípulos por las razones equivocadas. Y eso hay que tener, y hay que ser muy enfático. Porque uno se pregunta, mira, si la intención de Jesús era que todos le reconozcan y conozcan realmente quién estaba entre ellos, ¿por qué Jesús prohibiría que no se digan los milagros, las sanidades? A muchos se los prohibió que no hablasen lo que Jesús había hecho tocante con ellos. ¿Y cómo entendemos eso? ¿Por qué Jesús les dijo no digan nada? Porque la gente en ese tiempo le iba a buscar, y eso pasó, le iba a buscar por los milagros, le iba a buscar por las sanidades, ¿no? Y eso no es lo que quería Jesús. Por eso muchas veces cuando Jesús veía el corazón de las personas y veía que las personas, las multitudes, venían solamente para ser alimentadas, venían solamente para recibir milagros y sanidades, Jesús se apartaba entre ellos. Es más, en una escena lo van a querer levantar como rey. ¿Te acuerdas la escena? Exacto, en Juan, ¿no ve? Le van a querer levantar como rey. Le van a decir, sí, tú eres realmente el profeta, realmente tú eres el rey. Le van a querer levantar como rey. Pero Jesús se escapa a una colina, a un monte alto. Y la pregunta es, ¿pero por qué? Si esa es la oportunidad, Jesús. Esa es la oportunidad para que tú seas levantado como rey. Pero Jesús recuerda una cosa importante. Nunca quiere nada que venga por otros propósitos, por otro tipo o un diferente corazón. La gente lo quería levantar porque hacía milagros, porque hacía prodigios y porque le daba de comer a la gente. No, Jesús quería ser levantado en el trono, Jesús quería instaurar el trono, el reino, pero no por lo que Él ha hecho, sino por quién es Él. Y Él verdaderamente era el Cristo, el Mesías prometido por Dios. Y muchas veces eso pasa en nuestro contexto. Eso ha pasado a lo largo de más de 2000 años que Jesús ya partió y ascendió a los cielos. Desde que Jesús ascendió a los cielos, mucha gente busca a Cristo por razones equivocadas. Y esto ha hecho un auge más con la famosa teología de la prosperidad. El recibo, el decreto, ¿no? La prosperidad habitará en tu hogar. La famosa frase, Dios no tiene hijos pobres. Dios te dice que eres un campeón, que todo lo puedes. Esa teología de la prosperidad, teologías equivocadas, están presentando a un Cristo equivocado. ¿Y por qué? Porque están mostrando a un Cristo milagrero, a un Cristo que sana. Ni siquiera el mismo Jesús quiso que la gente le conozca así. Jesús, cuando fue a la casa de Pedro, en Marcos capítulo 2, usted lo ha leído, lo hemos leído también en la primera clase, la segunda clase, hemos visto que la multitud estaba llena en la casita y Pedro le dice, Jesús, ¿dónde estabas? Jesús había salido temprano de la casa y Pedro le dice, hay mucha gente que te está esperando ahí en la casa de mi suegra, hay mucha gente, cojos, paralíticos, endemoniados y quiere que los sanes. ¿Y qué hizo Jesús? Jesús dijo, vayámonos de acá. Tenemos que ir a predicar el evangelio, porque para esto he venido, dice Jesús en Marcos capítulo 2. Entonces notamos, o sea, el principal propósito de Jesús no era que la gente le conozca como un milagrero más, como alguien que sana, como alguien que está a nuestro servicio, como alguien que que nos da lo que nosotros necesitamos, lo que nosotros queremos. No, Jesús en su misericordia hace milagros, sana, pero la gente lo estaba tomando con un propósito o con un corazón diferente. Y eso nunca es lo que quiere Jesús. El día de hoy mucha gente viene a la iglesia, va al cristianismo solamente por bendiciones, solamente por milagros. Y eso hay que tener mucho cuidado. Hermanos cristianos, hermanas cristianas, no sé qué está pasando. Esto es culpa también de nosotros, los pastores, los líderes y de algunas ovejitas. ¿Por qué? Porque cuando un incrédulo te llama, ¿no? Un no creyente te dice, hay que buscar a un pastor, hay que buscar a un líder, hay que buscar a un líder de la iglesia que venga a orar, como si los pastores tuviéramos poder en nuestra oración. ¿Sabes, hermano? Algunos pastores sí acceden a eso. Solamente ¿para qué te llaman? Pastor, tú eres pastor, por favor, mira mi papá, mi abuelito, mi esposo está enfermo. Quisiera que vengan a orar. Y a veces la iglesia se presta para eso. No hagan eso, hermanos. Nosotros no somos un medio, nosotros no tenemos poder para que eso se sane. Nuestra tarea principal es espiritual.
Tenemos que mostrarles su necesidad espiritual. Por eso una vez me invitaron a mí, ¿no? A un entierro, también me invitaron a un velo, a la situación de los enfermos, incrédulos. Y no sé qué concepto tienen de nosotros los cristianos. Escúcheme usted que no es cristiano, que está mirando esta enseñanza, porque esto queda grabado y espero que algún día vea mucha gente estas enseñanzas. Escúcheme usted que no es cristiano. Nosotros los cristianos, los pastores, los líderes, los hermanos de la fe, no tenemos poder en la oración. Nosotros oramos, no es que oramos y Dios nos hace caso. No. Nosotros somos representantes de Cristo. ¿En qué sentido? Tenemos que mostrarle tal cual es Él. Y Jesús no quiere que la gente venga solamente por lo que Él puede dar. Jesús quiere que la gente venga por quien es Él. Pero hoy en día mucha gente viene, quiero de Jesús, quiero hablar de Jesús, quiero ir a la iglesia. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque dice que están dando milagros, sanidades, terrenos en los cielos así. Bendiciones. Dice que si estás con deuda, Cristo te ayuda a pagar, de donde sea sale el dinero, porque nada es imposible para Dios. A otro Jesús están siguiendo ustedes, al Jesús milagrero, al Jesús que solamente da bendiciones. Ni siquiera el Jesús de la Biblia, nuestro Señor Jesucristo, se quiso presentar así. Debemos seguir a Jesús, debemos amar a Jesús, debemos obedecer a Jesús y debemos vivir para Jesús, no por lo que Él nos pueda dar, no por las bendiciones de Jesús, no por lo de Jesús, sino por Jesús, por quién es Él. Y Jesús se merece nuestra adoración, se merece nuestra obediencia, se merece nuestra honra y alabanza, aunque Él no nos dé nada. ¿Y por qué? Porque Él ya dio lo mejor de Él, que es su vida en vituperio en la cruz del Calvario. Si usted está en una iglesia que dicen pare de sufrir, el cristiano no está hecho para sufrir, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, estamos todo bien, usted está en una secta que promueve el positivismo, que quiere tocar las emociones, que con Dios todo lo podemos, casa, auto, licenciatura, carreras, todo lo podemos. Ese no es el Dios de la Biblia. Por eso el evangelio, entre comillas evangelio, porque ni debería llamarse evangelio, el sermón o la predicación de la prosperidad no es bíblico. No está usted en una iglesia, está en una secta. Tenga mucho cuidado, salga de ahí urgente. Si no le están enseñando, ¿qué cosa? Lo que Jesús dijo. ¿Y qué dijo Jesús? En el mundo padeceréis aflicciones. En Filipenses 1:29 el apóstol Pablo le dice a la iglesia, a los creyentes, a vosotros os es concedido no solamente que creáis en el Hijo de Dios, sino que padezcáis por Él. Hermanos, mira, Jesús no vino a mejorar nuestras vidas. Jesús no vino a ayudarnos a acabar nuestras metas. Jesús no vino a causarnos una sonrisa y que estemos felices y que nada nos pase. Jesús vino para para regenerar nuestras vidas. ¿Por qué? Porque estábamos muertos en delitos y pecados y Él nos dio vida, para que esa vida la vivamos conforme a su voluntad. Los cristianos tenemos que entender que el mejor milagro ya sucedió. Hermano, este milagro de la expulsión del demonio inmundo, este milagro de la sanación del leproso, este relato de la sanación del paralítico, asombran, sin duda que sí. Si tú y yo hubiéramos estado en esa época, en ese momento, hubiéramos quedado con la boca abierta. ¡Wow! Impresionante lo que está haciendo este llamado Jesús el Nazareno. Estaríamos impresionados, anonadados. Pero ¿sabe qué, hermano, hermana? Escuche lo que le voy a decir. Usted y yo, aunque no hemos experimentado estos milagros ostentosos, estos hechos ostentosos, estamos experimentando y hemos experimentado
el milagro más grande de Cristo. Él ha resucitado al tercer día. Y en la resurrección, en su resurrección, nos ha dado victoria sobre el pecado, sobre la muerte y sobre Satanás. Así que el mejor milagro ya vino. Ya murió. Por eso usted, cristiano, cristiana, ya no pida milagros. Ya no pida, Señor, dame, dame. No, es momento de que el hombre le empiece a dar a Dios. Ese es el cristianismo. Ponga mucha atención, amado hermana, amado hermano. El cristianismo bíblico, el cristianismo cristocéntrico no le pide a Dios. Le da a Dios. Le da a Dios. Le da su vida, le da su tiempo, le da su familia, sus recursos, sus fuerzas. Todo de Él le da a Dios, a Cristo. ¿Por qué? Porque es una entrega por amor al que nos salvó. Tenga mucho cuidado de estar en una secta. Esté en una iglesia bíblica donde le enseñen el costo del discipulado, que hoy día vamos a aprender. Muy bien, entonces estamos aprendiendo algo muy importante en estos milagros, ¿no? El carácter del siervo, el carácter de él. Ahora, cuando hemos visto, claramente Jesús no quiere ser conocido así. Y usted nunca presenta a Jesús así. Por eso dígale al que le está evangelizando a usted, en Cristo hay perdón de pecados. Pero déjame decirte algo. La vida cristiana es difícil, hasta imposible. Pero Dios nos ayuda. Cristo nos guía. Hermanos, la vida cristiana es imposible para un ser humano común y corriente. Si nosotros los cristianos estamos perseverando, estamos de pie, firmes, es porque la gracia de Dios en Cristo nos está fortaleciendo. Muchos por eso no quieren venir a la iglesia, ¿no? ¿Se han dado cuenta? No, ya no, yo no quiero ir a la iglesia porque mi primo ha ido a la iglesia y quería ir a la iglesia, ha ido un tiempo, hasta se ha bautizado y pruebas le han venido. En su casa han entrado algunos ladrones, su trabajo ha quebrado. Por eso, para ser cristiano hay que ser valiente. Yo no quiero, porque yo no quiero experimentar las pruebas, dicen, ¿no ve? ¿Alguna vez han escuchado eso? Mucha gente dice eso, ¿no ve? No, pruebas vienen, mejor no. Lo que no saben es que en estas pruebas Dios se hace más fuerte en nosotros. Eso es lo que no saben. La gente incrédula del mundo mira los padecimientos del cristiano. Por eso no quiero ser cristiano. Así sufren, ¿ve? Esas pruebas llegan, pues. Por eso hay que tomar en serio el cristianismo, dice la gente. Lo que no sabe, que aunque estamos tristes, aunque estamos perseguidos, pero nunca estaremos atribulados completamente. Angustiados, sí, pero nunca desamparados. Podemos perder una lucha, pero jamás la batalla. ¿Por qué? Porque Cristo siempre nos va a sostener. Además, lo que no entienden, y muchos de los que somos cristianos, espero que usted lo entienda, es que las pruebas, las tribulaciones, las aflicciones son necesarias. ¿Y por qué, hermano Fernando? Porque a través de eso, Dios está puliendo su imagen en nosotros. Por eso nosotros no decimos, ¿por qué la prueba? ¿Para qué vino? No queremos. No, nos gozamos. Como Silas y Pablo, ¿no ve? Amarrados en el cepo, por causa de Cristo. Pero a medianoche, ¿qué han hecho? ¿Han decretado, han proclamado, se han bañado con la sangre de Cristo? No. ¿Qué han hecho? Han cantado alabanzas al Señor. A medianoche, amarrados al cepo. Hermano, cuando viene la aflicción, la tristeza, por causa de Cristo, por causa de la fe, con gozo hay que recibir. Gracias, Señor, porque a través de esto me estás moldeando. A través de mi aflicción, tú te haces más fuerte y yo me hago más débil. Yo menguo para que tú crezcas en mí. Hermano, las dificultades son necesarias. Cristo se hace más fuerte.
Así que no, nosotros no estamos rápidamente, ya vino la enfermedad, ya vino, ¿dónde vamos para...? No, con confianza soportamos. Ahí es lo que Pablo dice, pues. Ahí lo que Pablo dice. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Puedo soportar aflicción? ¿Pérdida económica? ¿Pérdida familiar? Yo lo puedo soportar porque Cristo es mi sustento y mi amparo y mi fortaleza. Hermano, para nosotros, como dice Pablo en Romanos 8:29, todo ayuda bien. Así que usted ya no pida milagros, ya no pida sanidades, ya no le pida a Dios, empiece, ¿qué cosa? A darle a Dios, a darle a Dios. Es momento de darle a Dios, porque Él se lo merece. No busquemos a Dios, repito, no busquemos a Dios por lo de Dios. Busquemos a Dios por quien es Él. Muy bien. Continuamos ahora sí con esto. La sanación del hombre con la mano seca es relatada por Marcos para mostrar la tristeza y enojo del siervo al ver a los líderes religiosos, que tenían más importancia por lo ritual y no por la necesidad de los hombres. Marcos capítulo 3, verso 1 al 6. Abran sus Biblias, mis amados hermanos, mis amadas hermanas, por favor, comenten los videos, comenten el video, mis amados, mis amadas, déjenos su reacción, enseguida lo leemos. Muy bien, enseguida los leemos. Vamos a nuestras Biblias, abran sus Biblias en Marcos, Marcos capítulo 3, ahí estamos, Marcos capítulo 3, verso 1 al verso 6. Mira lo que dice el texto. Y otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano. Y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría. ¿Quiénes? Los líderes religiosos, ¿no? A fin de poder acusarle, ¿ve? Estaban expectantes, a ver si le sana, ya, con eso le acusamos, ¿no? Querían sí o sí que le sane porque ya tendrían con qué acusar al Señor Jesús. Pero mira lo que Jesús va a hacer pues en su sabiduría. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Mira, lo llevó al medio. O sea, Jesús está actuando aquí con mucha sabiduría. Y mira lo que va a decir. Y les dijo, obviamente a los líderes religiosos, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos se callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la naturaleza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió y la mano le fue restaurada. Y salidos los fariseos tomaron consejo con los herodianos en contra para destruirle a él, a Jesús. Qué triste es esta escena tocante a los tocante a los fariseos, porque versos más atrás, en el capítulo 2, 23 al 28, ya habían tenido un conflicto tocante al día de reposo, ¿no? Tocante al día de reposo. Y ahí dice, mis amados hermanos, que Jesús les va a decir, a ver, ¿por qué tus discípulos, le dicen los fariseos, por qué tus discípulos recogen espigas en el día de reposo? ¿Por qué incumples la ley? Qué interesante, ¿no? Que los amigos adventistas digan que Jesús cumplía la ley. Pero es otro término. Aquí vemos que Jesús claramente no le importaba el sábado. Él hacía el bien el día del sábado. Llegó el día sábado, discípulos, recojan espigas. Tenemos que comer. Y seguramente los discípulos le preguntaron, pero Jesús, es sábado. En el sábado no hay que trabajar. Está escrito en la ley de Moisés. Creo que no han entendido nada ustedes, discípulos. El sábado está con ustedes. El sábado está delante de ustedes. Ya no tienen que ver ese día para descansar. Descansen en mí, diría Jesús. Los discípulos lo entendieron. ¿Por qué crees que los discípulos estaban escogiendo espigas?
Porque Jesús ya había hablado de este tema. Y aquí lo va a decir delante de los fariseos. A la pregunta de los fariseos, ¿por qué tus discípulos recogen espigas? Está mal eso, no es lícito hacer eso en el día de reposo. Pero Jesús les va a citar el Antiguo Testamento. ¿Acaso nunca han oído que David, cuando tuvo necesidad de alimento, entró al templo, alzó los alimentos del templo para comer él mismo y los suyos? Y comer del templo está prohibido. Solamente pueden comer los sacerdotes. ¿Pero por qué lo hizo David? Por necesidad. Por necesidad. Porque tenía que comer. ¿Y por qué están recogiendo mis discípulos espigas? Por necesidad. Necesitan comer. Necesitan alimentarse. Y es más, dice Jesús, les voy a decir algo. El día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Conclusión. Por lo tanto, el Hijo del Hombre, ese es Jesús, es Señor aún del día de reposo. Ahí viene el hombre de la mano seca y Jesús dice, mira, qué sabio es Jesús. Y Jesús dice, no conforme a esto, les voy a asentar o acertar con una flecha más. Ve al hombre de mano seca y dice, ven. Párate en el medio, le dice. Ahí están los fariseos, los líderes religiosos, aquí estoy yo y mis discípulos. Párate al medio, le dice, y muestra la mano. Y les pregunta a los fariseos, a los líderes religiosos, y les dice, les voy a hacer una pregunta. En el día de reposo, ¿se puede hacer lo bueno? ¿Se puede hacer algo bueno por este hombre que tiene la mano seca? ¿Se puede hacer bien o mal? ¿Salvar o quitar la vida? Ellos, ¿qué dijeron? Callados se han quedado. Callados. El problema o lo que Jesús aquí quiere enseñar a través de esta sanación es que estos líderes religiosos ponían más importancia en las liturgias, ponían más importancia en las liturgias religiosas, en la ley, sin entender que la ley te llevaba al amor al prójimo. Pero a estos fariseos no les importaba que este hombre con la mano seca y otras cosas pasaron el sábado. Ellos decían, solamente cumplen el sábado. ¿Te recuerda algún grupo de hoy en día? Jesús dice, pero ¿por qué ustedes son así? ¿Ustedes le importan más las liturgias, las reglas? ¿No ven que hay hombres que tienen necesidad? Este hombre tiene la mano seca. Está sufriendo. ¿Qué es más importante? ¿Las liturgias? ¿Las reglas? ¿O ayudar al prójimo? ¿O hacer el bien el día del Shabbat? Jesús aquí está mostrando la importancia de la necesidad del hombre contra las liturgias. A veces nosotros como iglesia hemos caído también en esto por aplicación. Tanta gente, hermanos, que está sin Cristo, pero las iglesias bien que se llenan, ¿no? Que se hacen llenitos los templos de accesorios. ¿Sabes qué yo pienso, hermano? Mira, hoy en día hay iglesias y pastores que más importancia le han puesto en el templo. En que el templo esté bonito, hermoso, tiene que estar radiante, porque casa de Dios es. E invierten. Incluso hay iglesias que se sacan del banco para tener un terreno propio, para tener un salón localcito propio. No digo que esté mal, pero alrededor mucha gente necesita el alimento espiritual. Y para eso no se necesita tener un buen lugar. Solamente se necesita tener amor por las almas perdidas. Como los apóstoles, como Pablo. Pablo no se iba de un lugar, no me voy a ir de aquí hasta que tengamos terreno propio. ¿Decía eso Pablo? Cuando llegó a Galacia, cuando llegó a Tesalónica, cuando llegó ahí a Corinto, ¿acaso Pablo dijo, de aquí no me muevo hasta que esta iglesia tenga su propio localcito, su propio terreno? Así que hermanos, trabajemos. ¿Dijo eso Pablo? No.
Lo que yo he aprendido, les he enseñado a ustedes, tocante al Cristo, tocante al Evangelio. Ahora ustedes enseñen a otros. La iglesia crecía abundantemente, ¿por qué? Porque la iglesia, los creyentes, tenían por importancia las cosas espirituales. Pero hoy en día la iglesia tiene más importante las cosas materiales. Hoy en día la iglesia se fija más lo material. Incluso hacemos daño a los jóvenes, hacemos daño a las hermanitas. Les lastimamos con la palabra. Por eso los pastores más aman el templo. Más quiere que el templo esté limpio. Pastor, escuche, ojalá que algún día un pastor escuche, líder de una iglesia. Su trabajo no es cuidar el templo, embellecer, que esté limpio, que esté radiante, que nadie suba al púlpito. Su trabajo es cuidar a las ovejas, restaurar a las ovejas, perdonar a las ovejas, escuchar a las ovejas, aconsejar a las ovejas. Cuidado que caigamos como estos fariseos. ¿Pero por qué? ¿Por qué Jesús sanas? ¿Por qué Jesús haces esto? Hay que guardar el Shabbat. Muchos pastores así son, ¿no ve? Hermanos, el templo, la iglesia, la fachada, un piso más, el aniversario, la kermés, las actividades. Pero los jóvenes, las señoritas, los hermanos mayores, no hay quien les visite. Los hermanos mayores están sufriendo, no les apoyan ni siquiera con alimento, con víveres. No se visita a la familia de los jóvenes, no se visita ni siquiera a los jóvenes mismos. No, con tal que los jóvenes tengan reunión de los sábados a las 4 de la tarde, sabrán qué hacer. Hermano, Jesús, ¿qué está enseñando aquí? Más importante que las liturgias, más importante que reglas que tengas, más importante que eso es la necesidad de las personas. A eso hay que poner importancia. Las personas tienen necesidad, no solamente los incrédulos, sino también los creyentes. Necesitan consejería, necesitan apoyo, necesitan oración, necesitan respaldo, necesitan evangelismo. Muchos de los que están pasando cursos conmigo, 10 años de cristianos, 15 años de cristianos, 6 años de cristianos y no han aprendido nada. No han aprendido nada. Les explico algo de escatología, de la salvación. ¡Wow, hermano Fernando! Yo no sabía esto. Y yo me pregunto, hermanos, ¿qué alimento se está dando en las iglesias? ¿Qué están predicando los pastores? ¿Cómo se está alimentando al rebaño? Pastores, por favor, cuiden al rebaño. Cuiden al rebaño. ¿Acaso Jesús nos dio la tarea, hey, ustedes mis pastores, mis siervos, van a cuidar el templo? ¿Eso dijo Jesús? ¿Jesús qué le dijo a Pedro? Apacienta mis ovejas. No dijo apacienta mis templos. Apacienta mis ovejas. Cuida las ovejas. Ama al rebaño, le dijo. Cuando Pablo se despidió de los de Éfeso en Hechos 20, les dijo, ¿no ve? ¿Qué les dijo? Cuidad la grey de la cual Dios los puso como encargados, como supervisores, como obispos. Porque ese pueblo, Cristo la ganó con su sangre, dice. Hermano, hay que poner importancia en la necesidad de las personas. En la necesidad. Yo digo, hermanos, hay iglesias que tienen 5 pastores, 6 pastores, 5 líderes y ni un momento visitan. Ni un momento. Yo quisiera tener así, hermanos, 5 pastores, 4 pastores, y yo los haría trabajar de verdad. Yendo al campo misionero, yendo al campo del evangelismo, de las visitas, de la restauración, del perdón. Pero hoy solamente pastores, ¿qué quieren? Predicar el púlpito un domingo por la mañana, un domingo por la tarde, en los 4 turnos todavía. Haremos 4 turnos para que los 4 pastores prediquemos. Hermano, la gente tiene necesidad espiritual. Y no solamente eso, las ovejitas quieren aprender la palabra de Dios. Quieren aprender la palabra de Dios. Qué triste que unas ovejitas estén yendo a buscar pasto en otros lugares. Cuando la responsabilidad del maestro es alimentar bien a las ovejitas, que estén así gorditas, bonitas, limpiacitas. Por eso yo cuando empecé el ministerio, hermanos, prometí al Señor que en esta congregación de estudio bíblico Cristo es Rey, alimento espiritual no va a faltar.
No va a faltar. Y aunque tengo el tiempo acortado, me doy el tiempo para visitar hermanos. Me doy el tiempo para ir a enseñar a otros lugares. Siendo yo solo, hermanos, no tengo apoyo de pastores. Pero yo veo 4 o 5, tiene, ¿no? El profeta, tenemos al maestro, al evangelista, al misionero, al pastor 1, al pastor 2, al pastor 3, tanta gente. ¿Y qué están haciendo? El templo está bonito, pero las ovejas, hermano, hay necesidad más grande que lo material. La necesidad son las personas, las vidas, las almas. Escuche usted que está aquí, cristiano, a ver, escuche. Cuando partamos en el arrebatamiento y la iglesia sea llevada, el templo que tan bonito han hecho las iglesias, que se han sacado del banco, que han hecho esto, lo otro, se va a quedar aquí. No va a ir con nosotros. Dios no quiere que limpiemos, que embellezcamos, que cuidemos, que lo mantengamos bonito, el templo físico. Dios quiere que mantengamos limpio, ordenado, ¿no? Organizado. Nuestro templo espiritual que somos nosotros somos la iglesia. Hay que poner prioridades, hermanos. En vez de tantas actividades, yo digo, ¿por qué no hay tardes de estudio bíblico? En vez de kermeses, ¿por qué no hay seminarios de una semana donde se estudia, por ejemplo, la carta al Génesis, la carta a Primera y Segunda de Samuel? ¿Por qué no estudiamos Jueces en su contexto? Hermano, estamos cayendo más en lo material. Ustedes dense de cuenta de eso. ¿Cómo está tu iglesia? ¿Cómo está? ¿Hay más actividades? ¿O hay más estudio, hay más palabra? La única manera de ejercer madurez y crecer es por medio de la palabra de Dios. Y escuche algo, iglesia del Señor. Cuando uno abre una iglesia, cuando uno dice, abriremos una iglesia aquí en esta zona, en esta cuadra, en esta manzana, no es por propósitos personales, uno, y tampoco es por propósitos materiales. Cuando uno abre una congregación para la gloria de Dios, es para alimentar a las personas en su necesidad espiritual con la palabra de Dios, con el evangelio. Ese es el único propósito. Pero si han abierto iglesias por que crezca nuestra organización, por mi persona, para que me conozcan, hermano, esa nunca va a madurar. Y si han abierto una iglesia para cosas materiales, el terreno, el local, tengamos aquí congresos, etcétera, igual nunca va a madurar. Cuando abrimos una iglesia siempre es para que la gente, las personas crezcan en la palabra de Dios y así ellos puedan servir más adelante. No pongamos importancia en las cosas materiales, hermano. Nunca lo hagan. En vez de gastar tanto dinero en la fachada, en esto, que se vea bonito la iglesia, ¿por qué mejor no compran enciclopedias, libros, Biblias para los hermanos en diferentes versiones? ¿Por qué no hacen eso? Hoy, tristemente, las iglesias están pagando para traer conjuntos musicales. ¿Se han dado cuenta de eso? Hermano, por eso hay que frenar las cosas ya desde con anticipación. Por permitir cositas, se ha extendido esto de la música. Hoy en día ya hay ministerios cristianos de alabanza que tienes que pagarles y te dicen su tarjeta, ¿no ve? Ministerio Kadash, bautizos, cumpleaños, matrimonios, hasta velorios, hasta muertes te va a ir ahí a tocar. Y todavía ellos se creen, ¿no? Estamos llevando la palabra de Dios. No, eso no es llevar la palabra de Dios. Hay que ser muy conscientes, amados hermanos, en lo que hemos añadido, en lo que hemos permitido, y otra cosa es lo que Dios establece en su palabra. O vemos a Pablo, la música es importante, ¿qué hacemos? A ver, buscaremos ahí un siervo, un apóstol músico. Muchos me dicen a mí, pero hermano Fernando, la música es importante. Yo no digo que la música es mala. Vamos a cantar a Dios eternamente y para siempre. Pero cuando Jesús vino en su primera venida y lo importante fue predicar el reino y la palabra y el arrepentimiento, si la música fuera para predicar, para convertir, ¿por qué Jesús no dijo, a ver, ya somos 12, ¿no? A ver, nos falta uno, el ministerio más importante, la música. ¿Por qué Jesús no instituyó un apóstol músico? ¿Nunca se ha preguntado eso?
No vemos a los apóstoles utilizando música. ¿Por qué? Porque en esta esfera temporal siempre lo que va a convertir es el poder de la palabra. No necesitamos más músicos, necesitamos predicadores, necesitamos obreros que prediquen el mensaje de Dios, el texto y en su contexto. Y para eso se necesita capacitación. Pero hoy en día, hermanos, estamos más metidos en lo material. No, hermanos, que con la música se ve bonito pues con bajo, con guitarra. Hay que comprar. Pastor, necesitamos recursos para comprar una guitarra eléctrica. Y el pastor, hermano, necesitamos una guitarra, bueno, lo que tengamos aportemos. Preocupémonos más por la necesidad espiritual. Ese músico, le apuesto, ese músico ni siquiera sabe lo que es justificación, lo que es doble imputación, y ni siquiera sabe lo que es glorificación. Hay que tener mucho cuidado, hermanos. No pongamos nuestra mirada en las cosas materiales. Primero son las cosas espirituales, la necesidad del hombre, nuestra necesidad misma. Usted analícese usted. ¿Cuál es su necesidad? ¿Acaso no es espiritual? ¿Acaso no es conocer más la palabra de Dios? Hay que tener mucho cuidado, hermanos. Muy bien. Entonces aquí Jesús, ¿qué está mostrando? No es importante el sábado, como ustedes lo quieren ver. Ustedes miran con sus ojos físicos. Yo miro con los ojos espirituales. Este hombre con la mano seca necesita ayuda y ustedes no lo quieren hacer. ¿Por qué? Porque en su mente y en su corazón más están las cosas físicas que se ven. No caigamos en eso. El relato del endemoniado de Gadara, que fue liberado de los demonios, es una historia que no se enseña, o por lo menos no se le da la importancia hoy en día. Esta historia, más allá de la autoridad y la misericordia del siervo, quiere poner la mirada en el endemoniado. Al parecer, Marcos quiere que veamos cómo una vida reacciona al tener un encuentro con el poder y la misericordia de Jesús. Una libertad que tiene que ser anunciada. Marcos capítulo 5, abrimos nuestras Biblias ahí. Marcos capítulo 5 va a ser el pasaje donde se va a ver esta escena que todos lo conocemos, pero tal vez hoy lo vamos a dar otra perspectiva, ¿no? La perspectiva que Marcos también nos quiere reflejar. Marcos capítulo 5, mis amados hermanos, mis amadas hermanas, verso 1, ¿no? Ustedes saben la historia, ¿no? Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aun en cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas. Tú ya sabes la historia. Vino ante Jesús este hombre, que muchas de las personas le tenían un poco de temor, incluso lo ataban, y él se desataba. O sea, esto es impresionante porque lo ataban con cadenas y no sé cómo él se desataba. Mordía, golpeaba, no lo sé. Pero de que tenía una fuerza descomunal la tenía. Pero ojo, esto fue causa por la posesión de este demonio llamado Legión. Ahora, se conoce mucho acá de la victoria de Cristo sobre los demonios. Se ve también la autoridad del Hijo sobre los demonios. También se ve cómo los demonios mismos tiemblan a la presencia de Jesús, pero en esta parte Marcos, al parecer, por su relato extenso, a diferencia de Mateo y Lucas, quiere poner importancia en el Gadareno, en él. O sea, si tú has escuchado esta historia, siempre lo has visto desde esa perspectiva, ¿no? Cristo tiene autoridad, Cristo tiene el poder sobre los demonios, y los demonios le tiemblan ante su presencia, ¿no? Etcétera. Siempre vemos esa perspectiva. Pero aquí Marcos, qué interesante es esto, porque él va a poner importancia en lo que pasa con este Gadareno después. Y mira lo que pasa, el verso 18. Verso 18. Mira, verso 18. Después que Jesús les permite a los demonios ir a los cerdos, y los cerdos se caen en un precipicio, dice, ¿no? Y la gente tenía miedo ya, ¿no? Tenía miedo. Y dice el texto,
Ahí está. Y los apacentaban los cerdos, y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron al ver que era ello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, o sea, el nombre del demonio, ¿no? Sentado. Al parecer este demonio también hablaba con las personas por medio del endemoniado, de Gadareno. Vestido y en juicio cabal, o sea, ya estaba libre. Y tuvieron miedo. Y les contaron lo que había visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos, que los cerdos se fueron al precipicio y murieron, ¿no? Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. La gente empieza a tener miedo de Jesús. Porque esto fue sí que tremendo. Tremendo ver el estado del hombre antes de que Jesús llegara y después ver a un hombre ya cuerdo, ya tranquilo, hablaba normal como todos. O sea, era un cambio sorpresivo que obviamente impactó el corazón de las personas porque toda su vida han visto a este hombre que en este estado, atado, endemoniado, blasfemando, hablando, gritando, rompiendo cosas, lastimándose su cuerpo. Y Jesús hace esta escena, hace este milagro en él y la gente es natural que tenga miedo. ¿Por qué? Porque tiene miedo. Ahora recuerda que la región de Gadara no era judía. Estos son gentiles paganos. Muy bien, que están teniendo un encuentro con el Jesús de Israel, el Jesús judío. Ahora, al entrar, verso 18, él en la barca, Jesús ya se está yendo, pero mira quién va a su encuentro. El que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él, mas Jesús no se le permitió, sino que le dijo, vete a tu casa y a los tuyos. ¿Ve? Era gentil. Era gentil. Y eso es lo tocante a Marcos. ¿Te das de cuenta por qué Marcos extiende esto? Porque este Gadareno era gentil, como la audiencia gentil romana. Y vemos que Jesús tiene misericordia con él. Pero la reacción de este Gadareno. Cuando Jesús se va a la barca, él apresuradamente va a su encuentro y le ruega y le dice, déjame ir contigo. Quiero ir contigo. Quiero estar contigo. Llévame. Jesús, no me dejes, quiero ir contigo, quiero estar contigo. El texto dice, le rogaba. O sea, no fue una sola vez. Él estaba ahí rogando insistentemente, déjame ir contigo, quiero ir contigo, déjame ir contigo. Quiero estar a tu lado. Este es el carácter de un hombre que ha recibido el milagro de Jesús y no solamente lo ha recibido, lo ha entendido. Cuando una persona entiende el cambio o de dónde Dios te ha sacado, hermano, tienes esta actitud. Quiero seguirte. Quiero seguir a Jesús. Este hombre le rogaba. Eso es lo que tú no sabías del Gadareno. Él le va a rogar insistentemente, déjame ir. Hasta que Jesús le va a decir, no. Vete a tu casa y a los tuyos. Y mira lo que les dice Jesús. Cuéntale cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Y cómo ha tenido de ti misericordia. Ahora, ¿sabes por qué el Gadareno le deja de insistir? ¿Sabes por qué? Por esto que dice Jesús. Ahora, ¿qué es lo que el Gadareno quería hacer al seguirle a Jesús? Él estaba dispuesto incluso a morir por Jesús. Él estaba decidido a hacer lo que fuera que Jesús le hubiera dicho. Si Jesús le decía, ve acá, ven conmigo, ve a este lado, él lo iba a hacer. ¿Por qué? Porque él mismo se ha dado de cuenta todo lo que Jesús ha hecho en él. Ahora, cuando había una posesión, cuando había una persona que estaba poseída por un demonio, no quiere decir que la persona no está ahí. Esa persona poseída
está ahí y está sufriendo mucho. Tal vez la peor enfermedad, tal vez el peor estado no era tanto la parálisis, el cojo, el ciego. La peor condición era estar con un demonio inmundo dentro de sí. ¿Por qué? Porque ese demonio te suprimía tanto lo emocional como lo corporal. Y aunque el demonio está tomando control de tu vida, la persona, el alma de esa persona, las emociones, está sufriendo. Y todo este tiempo que este demonio ha hecho que este hombre esté desnudo, con cadenas, lastimándose el cuerpo, o sea, estaba completamente en un estado deplorable. Pero este hombre, después que el demonio es expulsado, él recobra la paz. Él entiende que ha sido liberado de tantos años que ese demonio lo ha atormentado. Y dice, yo haré lo que tú me digas. Yo quiero seguirte, porque lo que tú has hecho, Jesús, es grande. Por eso aquí le dice, mira, tuvo misericordia de ti. Jesús expulsó a los demonios porque Jesús tenía un rencor o un mal contra los demonios. No. ¿Jesús lo sacó a los demonios porque quería demostrar su autoridad? No. Jesús lo expulsó porque tenía misericordia de esa alma que estaba siendo atormentada por esos demonios, por legión. Jesús tuvo misericordia de él porque él sabía cuánto estaba sufriendo este hombre. Y este hombre reconoce eso. Tú me has cambiado. Tú has quitado ese mal que me atormentaba. Quiero seguirte. Lo que tú me digas, yo lo haré. Quiero seguirte. Quiero conocerte más. ¿Quién eres tú que sacaste a este demonio? Me atormentaba, hermano. Nosotros nunca hemos experimentado esto, ser endemoniado, que un espíritu inmundo posea el completo de tu cuerpo. ¿Te imaginas el alma cómo estaba sufriendo de este hombre? Este hombre quiere seguir a Jesús. Este gadareno representa la realidad de un hombre que ha entendido qué es lo que Jesús ha hecho por él. Muchos de nosotros como cristianos a veces se nos olvida la muerte en la cruz. Vivimos como cristianos solamente por si acaso, ya no hacemos bien las cosas, ya no cantamos con ese amor. ¿Sabes por qué pasa eso? Porque muchas veces hemos olvidado de dónde Dios nos ha sacado. Como dice Juan en Apocalipsis 2:5, ¿no? Hemos olvidado, hemos dejado nuestro primer amor. Este hombre está completamente decidido y te aseguro que él estaba dispuesto a dar la vida por Jesús. Le insiste, Señor, déjame ir, quiero ir contigo. Y Jesús le dice, no vas a venir. Pero escúchame, anda a los tuyos y diles cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Y también cuéntales la misericordia que tuvo de ti. Acto seguido, ¿qué hizo el gadareno? ¿Qué hizo? Y se fue y comenzó, ¿qué cosa? A publicar mira, hermano, esta era una ciudad grande, Decápolis entera. Él no solamente fue a Gadara, una ciudad pequeñita. Él fue a toda la región de Decápolis. ¿Y qué empezó a decir? Empezó a decir, a publicar cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. ¿Y qué dice? Tras su testimonio, la gente que lo escuchaba, todos se maravillaban. ¡Wow! Hermano, esto es el corazón de un hombre que ha entendido lo que Cristo ha hecho por esa persona. Jesús, no quieres que te siga, pero me diste una orden. ¿Y sabes qué? Porque Jesús, ¿qué le dijo? Ve a los tuyos, o sea, a los gadarenos, porque tú eres de Gadara. Ve a Gadara y en Gadara empieza a decir lo que hice contigo y cómo tuve misericordia contigo. Seguramente él va
rápidamente en Gadara y empieza, hermanos míos, mírenme, ¿se acuerdan de mí? Voltéenme a ver. Muchos de ustedes me han visto en esta calle, endemoniado, lastimándome, tirando piedras, desnudo, porque un demonio me ha poseído. Pero hace unas horas atrás, un hombre llamado Jesús, el Nazareno, me ha liberado. Pueblo de Gadara, hermanos gadarenos, Jesús me ha librado de aquello que me atormentaba. Y Él que me sanó, Él que me libertó, Él que expulsó eso que me atormentaba, me dijo, ve y dile cuán grandes cosas hice por ti y háblales de mi misericordia. Este hombre gadareno empieza a decir a la gente se maravilla y dice, acabé en Gadara, ahora me voy a la otra ciudad. Y a la otra ciudad. Y toda Decápolis, este hombre empezó a decir grandes cosas que Cristo había hecho por él. Y la gente se maravillaba. ¿Quién es este? ¿Acaso no es ese demonio? ¿Acaso no es aquel que estaba ahí en las colinas, en los cerros, gritando como un endemoniado? ¿Es él? Sí, es él. ¿Qué pasó contigo? ¿Por qué tan grande cambio? Hace unas horas yo te vi el día de ayer, estabas ahí atado con cadenas y te veo aquí cuerdo, con ropa, limpio y hablando como nosotros. ¿Qué te pasó? Eso vine a decirles. Jesús, ese hombre tuvo misericordia de mí y me libertó de mis cadenas para que yo pueda ser libre. Y yo voy a anunciar de ese Jesús en toda Decápolis. Hermano, cuando tú te has convertido, ¿acaso no recuerdas ese primer amor? ¿Acaso no recuerdas cómo cantabas, cómo orabas? ¿Cómo llegabas del domingo feliz, alegre? ¿Cómo salías los domingos tempranito, bien vestido, bien arreglado, con tu himnario, con tu Biblia, para ir a adorar al Señor? Pero hoy en día, a veces tarde vamos, aburridos, ni cantamos. Hoy muchos de los cristianos ya se faltan a la ciudad, es natural ya, no les duele. No les duele faltarse a la congregación, no les duele faltarse al estudio bíblico. ¿Por qué pasa eso? Porque han dejado de estar maravillados por lo que Jesús ha hecho por nosotros en la cruz del Calvario. Hemos dejado de estar maravillados por lo que Cristo hizo por nosotros. El gadareno no solamente fue a su región, él fue a toda Decápolis, porque estaba impactado, maravillado, entusiasmado por lo que Jesús hizo por él. ¿Estás tú así? Si ni siquiera en el culto estamos alegres, en el culto ya estamos durmiendo, aburridos. ¿Qué te hace pensar que vas a estar en la calle predicando? Hermano, ¿acaso no es momento de volver a tu primer amor? Cuidado, porque Jesús, ¿qué dice a los cristianos, a los de Éfeso? Has hecho tantas buenas cosas. Has probado a los que dicen ser judíos y no lo son. Has ido contra la doctrina de los nicolaitas. Has trabajado arduamente. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Has dejado tu primer amor. Por tanto, recuérdate de dónde te he sacado, de dónde has venido. Y vuelve a tu primer amor. Hermano, nunca te olvides de dónde Dios te ha sacado, de dónde Cristo te ha sacado. Y tenemos el mismo mandamiento. Ve y predica a los tuyos. Ve y predica
a los de tu casa. Ve a tu casa. Es la misma frase para nosotros. Ve a tu casa y a los tuyos y diles, ¿qué le vas a decir? Como yo, Cristo diría, morir en esa cruz para salvarte a ti y quiero salvar a los demás. Eso diles a los demás. Cómo Cristo te ha libertado de las cadenas del pecado y de la paga del pecado y te dio la promesa de la resurrección. Ve y dile a las personas, ve y dile a los de tu casa, ve y diles a las personas con las que se acercan a ti, diles, ¿qué les vas a decir? Que el Padre me dio autoridad en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, porque no hay otro nombre en el cual podamos ser salvos. Ve y predica de Cristo, el Salvador del mundo, quien te salvó a ti y quiere salvar a los demás. ¡Wow, hermanos! ¡Qué preciosa es esta historia! Y cómo Marcos se centra en el Gadareno. La reacción de este hombre. Creo que es momento de recordar lo que Cristo hizo por nosotros. No caigamos en la apatía, en la costumbre. Hermano, desde que yo me he convertido, ni un domingo me he faltado. No me puedo faltar, hermano. Porque esa es mi vida, congregarme, adorar al Señor, ver a mis hermanos, escuchar la palabra, predicar la palabra. Hermano, para mí el domingo, la congregación, los cultos, los estudios bíblicos, yo no me lo puedo perder. Porque me agrada saber de mi Señor. ¿No será que has perdido tu primer amor? ¿Que has dejado tu primer amor? ¿Estás maravillado de lo que Jesús hizo por ti? ¿Cómo está tu vida de oración? ¿Estás orando? ¿Cómo está tu vida de lectura, de estudio bíblico? ¿Cómo está tu vida evangelística? ¿Estás hablando a los tuyos y a los de tu casa? El Gadareno se quedó impresionado por él. Y algún día a este Gadareno lo vamos a ver en el cielo. Porque él entendió. Un endemoniado, loco, sometido a la esclavitud de un demonio, entendió quién era Jesús. ¿Cómo usted no lo va a entender? Es momento de que entienda cómo un endemoniado, loco, lastimado, una persona indigente, él cambió, él entendió quién es Jesús. Y mucha gente con estudios, con doctorados, con empresas, no entiende quién es Jesús. Por eso dice el salmista, ¿no? Necio es aquel que dice que Dios no existe. Hermano, no puedo creer, esta historia me impacta. Pero avanzaremos, si no ya es tarde también. Hay que avanzar porque la hora es el peor enemigo. Yo puedo hablar horas, quería sacar 2 textos más en Lucas 11, tocante a esto, pero yo sé que lo han entendido. Avancemos. ¿Están aprendiendo? Escríbalo. Les dije que Marcos iba a ser exhortativo. Es muy evangelístico Marcos, muy evangelístico. Muy bien, continuaremos. Punto número 3, los discípulos del siervo. El mar de Galilea fueron los escenarios para la elección de los primeros 12 hombres que serían los íntimos y cercanos al siervo de Dios. La inclusión de los hijos de Zebedeo nos muestra lo que mira Jesús. Más allá de la apariencia, lo que resalta una vida es su corazón disponible. Eso es cierto. Qué interesante porque Marcos no habla mucho de los discípulos, como lo hace Lucas y Mateo, pero sí va a tocar puntos claves. Por ejemplo, su elección. En Marcos, en la primera parte, nos va a hablar de la elección de Juan y Jacobo, ¿no? Hijos de Zebedeo. ¿Qué estaban haciendo, dice el texto? Estaban costurando las redes, ¿no? Y Jesús, ¿qué le dice? Síganme. Y yo los voy a hacer pescadores de hombres. ¿Por qué Jesús nos interesó en gente culta? ¿Por qué no buscó fariseos, gente de estudios, gente más preparada, gente de casas, de familias más prestigiosas?
Porque Jesús nunca va a ver esas cosas. El corazón disponible es lo que Él ve. Ahora, el patrón se repite. Tanto en Marcos capítulo 1, verso 16, cuando llama a los pescadores, también con el llamamiento de Leví, en Marcos capítulo 2, 13 al 17, y también en Marcos capítulo 3, verso 3 al 19, por cuestión del tiempo no lo vamos a leer, pero yo sé que tú ya lo sabes, léelo también. Marcos 1, 16 al 20, la elección de Jacobo y Juan. Marcos 2, 13 al 17, la elección de Leví, y Marcos 3, 13 al 19, la elección de los 12 apóstoles, ¿no? Entonces Marcos en esta parte ya nos está hablando cómo se está concluyendo el ministerio en Galilea. Recuerda que estamos en Galilea. Todo esto que hemos visto ha pasado en la región de Galilea, ¿no? Por cerca de Capernaum, ¿no? Por algunas regiones también cerca al mar de Galilea. Ahora el patrón se repite. El patrón se repite. ¿Qué se repite? Tanto a Jacobo como a Juan, Jesús les va a decir, síganme. Este es un llamado que hace Cristo, síganme. Este término implica dejar lo que estábamos haciendo y cambiar de rumbo y dejar que Él dirija, que el que dijo síganme, sea nuestra guía. El propósito. El propósito del llamado de los 12 es el mismo para nosotros. Número 1, predicar. Número 2, autoridad. Todos somos llamados con este propósito. El anunciar del siervo bajo la autoridad de su nombre. Ahora, cuando yo estaba estudiando Marcos, obviamente en contraste con los 2 evangelios sinópticos, Mateo y Lucas, yo me he puesto a pensar, ¿por qué Marcos solamente ha resaltado estas 2 escenas en el inicio de su evangelio? ¿No? Allá en Galilea. Porque ya el capítulo 3, verso 13, ya solamente se va a dar nombres, ¿no? Se va a dar los 12 nombres de los 12 discípulos. Pero yo me he puesto a pensar, ¿por qué aquí habla de Jacobo y Juan y está hablando de Leví? Según lo que hemos visto en la introducción, lo más cercano o lo más probable hubiera sido que él hable del llamamiento del apóstol Pedro. O de Simón, ¿no ve? Como se le conocía. Pero aquí habla de Leví y de Juan y Jacobo por algo importante, por ese patrón. Síganme, síganme. Ahora mira en tu Biblia, mira lo que dice Marcos 1:17. Y les dijo Jesús, venid en pos de mí. Este es Jacobo y Juan. Cuando pasamos al llamamiento de Leví, en el capítulo 2, verso 14, escucha lo que dice. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y levantándole, siguió. Ahora he entendido por qué. ¿Por qué Marcos refleja esto? Por este término, síganme, sígueme. Y yo me he puesto a pensar, ¿qué implica este término síganme? ¿Qué quiso decir? Hay algo profundo. Porque en las 2 escenas vemos que tanto Jacobo y Juan y Leví, el publicano, están dejando lo que estaban haciendo. Están soltando lo que están haciendo y están siguiendo al maestro. Entonces, ponga mucha atención. Con esto vamos a concluir. La palabra discípulo se implica a una persona que sigue a alguien, que admira a alguien, que quiere ser como alguien, y ese alguien es su maestro. Un maestro tenía discípulos. Cuando Jesús les dice, hey, Jacobo, Juan, síganme. Leví, deja eso. Sígueme. ¿Qué le está diciendo? Suelten eso para que ahora ustedes me sigan a mí. Y yo, diría Jesús, voy a ser su maestro y su guía. Ahora, en los 3 evangelios se va a notar el sacrificio de ser un discípulo. Pongámonos en este término. Cristianos.
Porque un cristiano también es un discípulo, un seguidor de Cristo. Hay requisitos. Y solamente aquí está enseñando 2 requisitos. Con esto vamos a concluir. El discípulo, en este caso, el cristiano, 2 cosas tiene que hacer: soltar y sujetar. Repito, soltar y sujetar. Ese es un discípulo, ese es un verdadero cristiano. De modo que Jesús está diciendo al discípulo, al cristiano, sígueme. ¿Qué le está diciendo? Suelta y sujeta. Y uno pensará, pero hermano Fernando, eso es contradictorio. Soltar, sujetar. ¿Para qué suelto si luego sujeto? ¿Y qué voy a sujetar si he soltado? ¿Se da de cuenta? Entonces, mire aquí adelante y vamos a ejemplificar. Mire aquí adelante. Mire aquí adelante. Antes de que Jesús venga, Jacobo y Juan tenían por sujetado, por valor, el trabajo, su padre, la pesca, su vida. Tenían su propia vida, su trabajo. Tenían empleados porque su papá era un buen pescador, era una empresa que ellos habían formado. En el caso de Leví, Leví tenía su trabajo, su oficio publicano, cobraba impuestos, ganaba muy bien, tenía un prestigio ante los romanos, era odiado por los judíos, sí, tenía amigos publicanos, tenía una vida. ¿Sabes? Cuando Jesús viene a sus vidas, ¿qué les dice? Suelten eso. Suelten eso. Y sujétense de mí. Suelten eso. Sujétense de mí. Eso es ser cristiano. Cuando Cristo viene a nuestras vidas nos está diciendo eso. ¿Quieres ser salvo? Sígueme. Sígueme. ¿Qué te está diciendo? Suelta. Aprende a soltar. ¿Qué voy a soltar? Lo que antes tenía. Lo que antes tenía. Suelta eso y sujétate de mí. Si no soltamos, nunca vamos a ser guiados por Cristo. Si todavía sujetamos cosas, personas, propósitos, metas, no estamos siendo guiados por el Maestro. Un discípulo, un cristiano, un creyente, suelta todo y se sujeta a Cristo. Todo lo que llena sus manos es Cristo. Por eso Jesús en Lucas 16:14, ¿qué va a decir? Todo aquel que ame padre y madre más que a mí, no es digno de ser mi discípulo. No es digno de ser mi discípulo. Y todo aquel que no suelta todas las cosas, no es digno de ser mi discípulo. Tenemos que empezar a soltar, no hay otra manera. Y esto es lo difícil. Soltar personas. Soltar metas personales. Soltar cosas materiales cuesta. Pero yo te voy a contar lo que hice hace un año y algo más cuando dejé todo. Con esto voy a finalizar. Estos discípulos, 12, en especial 11, recordemos que ahí está entre medio el traidor, que es Judas, nunca ha creído él. Lo han dejado todo, absolutamente todo. Por eso cuando Jesús les manda de 2 en 2, ¿qué les ha dicho? Solamente tengan una bolsa, agua y un poco de comida, no se preocupen más. Tampoco les dijeron, Jesús, déjame un momento, voy a ir a traerme esto, voy a ir a dejar esto, no. Deja todo, suelta y sígueme. Sígueme. Sin importar lo que estás soltando, deja eso y mira, no mires atrás, sígueme. Eso es lo que cuesta. ¿Es fácil de predicar? ¿Es fácil de leer?
pero es costoso de hacer. ¿Cómo lo hice yo? Te lo voy a contar. Cuando yo me convierto al Señor, empiezo a aprender del Evangelio. Y por lo menos cuando ya tenía 4 años de convertido y algo más, entiendo esta verdad de que Dios no es para el cristiano, sino que el cristiano es para Dios. Y que estamos llamados a dejarlo todo por causa de Él, de su obra, de su servicio del reino. Pero a mí me costaba dejar. Quería sujetar. Y lo estaba sujetando por 4 años de convertido. ¿Y sabes qué hice? ¿Sabes qué hice? Hablando así de manera con un simbolismo aquí físico, le dije al Señor, Señor, yo quiero hacer, yo quiero trabajar por ti, yo quiero servirte, pero me cuesta dejar. Me cuesta dejar mis sueños, mis metas, mis propósitos personales, mi familia, mi vida, mi juventud. Me cuesta dejar. Y me acuerdo que ese día me fui a un lugar desértico y orando al Señor, con mis manos así, le dije, Señor, hay cosas que no puedo soltar. Hay cosas que me cuesta soltar. Yo quiero seguirte, pero me cuesta. Tengo miedo, tengo dudas. Señor, vengo a ti. Y estoy delante de ti. Y yo estaba con mis manos así. Y le decía, Señor, si hay algo que no puedo soltar y no me deja avanzar, si hay algo que no puedo soltar y quiero tener, y eso me aleja de ti, Señor, te pido que si no lo suelto por mi voluntad, te pido que incluso tú rompas mis dedos. Rómpeme los dedos si no los quiero soltar. Levanta uno a uno mis dedos, mis manos, para que lo que yo estoy sujetando y me perjudica, lo pueda soltar. Si es necesario, Padre mío, si es necesario que me rompas los dedos para que yo te siga, hazlo, hazlo. Porque yo sé que en el proceso tú me vas a curar. En el proceso tú me vas a vendar. Y hermanos, los últimos 4 años han sido muy difíciles. Cosas que he soltado y me han dolido. Pero en el proceso Dios ha curado, me ha vendado. Dios muchas veces nos va a tener que romper los dedos para que aprendamos a soltar. El llamado de un discípulo, de un cristiano, es soltar para aferrarse única y solamente a Cristo. Y la recompensa que uno tendrá es inimaginable. Pedro y los 10, dejaron todo y le dijeron, Jesús, nosotros hemos dejado todo y ¿qué recibiremos? No se preocupen. 100 veces recibirán todo lo que tenían. Y no solamente eso. 12 tronos en los cuales ustedes se sentarán y gobernarán juntamente conmigo. Pablo dejó todo y le tomó por basura. Y Pablo fue arrebatado al tercer cielo y dijo, cosas que ojo no vio,
ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Ahí es cuando entendí que todo esfuerzo, todo sacrificio tendrá una recompensa. Así que estemos dispuestos a soltarlo todo, a dejar las redes, a dejar lo que tenemos que hacer, nuestras metas, propósitos, por Cristo. ¿Sabes por qué? Porque Él lo vale. Él no se equivoca. Él te llama y te va a llevar a la victoria. Él te llama y te va a llevar a un propósito. Él nunca se va a equivocar. Llamó a los apóstoles y les hizo apóstoles de Cristo. Y sus nombres están escritos en las 12 puertas de la Nueva Jerusalén. El llamado de Jesús nunca es en vano. Y el que te llama nunca te va a dejar. Jamás te va a dejar. Por eso Pablo dijo en Timoteo, estoy seguro en quién he creído y que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Todos me han dejado, Demas se fue, pero Cristo estuvo conmigo y me dio fuerzas para que por mi boca fuera predicada su palabra. Aquel que dijo, síganme, nunca nos va a dejar. Jamás. Y aunque perdamos cosas acá, tengamos que soltar cosas acá, es por nuestro bien. Cristo no mira lo que nosotros queremos, sino lo que necesitamos. El discipulado tiene un costo. Les costó a los 11 dejar cosas, pero la recompensa será al final. Nada se compara con lo que vendrá después. Empezamos a vivir como cristianos, como discípulos de Cristo, soltando cosas, soltando bienes, soltando personas, soltándonos a nosotros mismos para entender que tenemos que aferrarnos única y solamente a Cristo. Que Dios bendiga sus vidas. Ha sido un placer estar con ustedes, mis amados hermanos. Hasta aquí hemos llegado. Parte número 3, clase número 3, Evangelio según Marcos, los discípulos del siervo. Espero que hayan aprendido mucho, mis amados hermanos. Que Dios bendiga sus vidas. Gracias por seguirnos, gracias por también estar presentes en estas largas. Sé que son extensas, pero el Evangelio es tan vasto y amplio que de verdad necesita muchas de estas enseñanzas. Un abrazo desde Bolivia. Gracias y saludamos a todos los que estaban ahí sumados. Luz, Brenda, Amparo, Tomás, Mari López también. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Saludos y un abrazo. Nos vemos en la clase número 4 cuando entramos ya de camino a Jerusalén. Aquí ya se acabó el ministerio de Jesús en Galilea. Ahora Jesús va a ir camino hacia Jerusalén. Muy bien. Y en Jerusalén va a pasar una semana y en esa semana se viene la crucifixión. Muy bien, sigamos aprendiendo el Evangelio de Marcos. Que Dios los bendiga. Un abrazo en Cristo. Seamos discípulos del siervo de Dios. Seamos discípulos del siervo de Dios con integridad y sabiduría. Y aunque Cristo no está entre nosotros, aquí estamos siervos. Estamos aquí discípulos, que lo amamos y lo esperamos. Hermano, nada es imposible para Él. Confía en Él. Y como dijo Pablo, no soy perfecto, ni lo he alcanzado ya. Pero una cosa hago, dice Pablo. Dejando todo lo que queda atrás y mirando a lo que está por delante, a mi meta, al supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. No mires atrás, mira adelante. Hay un llamamiento supremo, glorioso, en Cristo Jesús. Abrazos y bendiciones.